Arquitectos, qué belleza de lugar. ¿Dónde nos encontramos más o menos? Estamos en San Pedro Sula, Residencial Campiza. Es una residencial que se encuentra al pie de la montaña o cerro Campiza. Genial, ¿eh? Aquí sí se siente uno en medio de la naturaleza. Sí. Y más con este árbol. ¿Qué especie es? Este es un árbol de carreto que fue sembrado intencionalmente porque tenemos una orientación sur. A ver, tenemos el sur hacia allá y tenemos el norte. O sea que igual es como suroeste nuestra fachada. Esta es una fachada bien Problemática. problemática en cuanto al clima, ¿verdad? Pero era la orientación que nosotros decidimos darle, ¿verdad? Y sí pensamos desde el principio, a la hora de diseñar nuestra casa, tener un árbol en este punto específicamente para que nos ayudara con el tema del asoleamiento. No existía, pero sí lo pensamos. ¿Cuántos años tiene? Ese árbol tiene aproximadamente 2 años y medio. 2 años y medio. Sí. ¿Pero cuántos años tenía cuando lo plantaron? Cuando lo planté, sinceramente, lo fui a comprar al vivero y estaba de 1 metro, tal vez. ¿Me lo juras? Sí. O sea, es un bebé. Es Te un puedo bebé. enseñar fotos. O sea, después de que nos mudamos, nosotros estamos aquí hace 3 años. 3 años. O sea, tendrá cuando Sí. mucho 5 años, 4 años. Es un bebé de 4 años. Y ya está grande el bebé. Sí. Muy Es bonito. de esos bebés gorditos, ¿verdad? Está perfecto. Ahora platícanos, por favor, de la casa. ¿Qué dimensiones tiene el terreno? ¿Áreas de restricciones? Tiene 18 por 20. Igual estamos en la misma residencial Campiza, que nos exige un retiro de 2.50 metros a ambos lados, 3 de retiro posterior y 5 de retiro frontal. Entonces, por todos lados cumplimos con ese retiro, a excepción del lado izquierdo de la casa, que solo dejamos 1.50. Pero al ser ese terreno vecino, Ujú. ser de un familiar, pues nos pusimos de acuerdo y hubo la carta de permiso para poderse pegar al límite en un porcentaje y retirarse el resto de la casa 1.50. Excelente. Si lo ves por allá, ¿Y se cierran completamente o si hay algunas ventanas? Ah, no, sí hay está cosas. cerrado completamente y ahí prácticamente es el límite. De ese límite, el punto más cercano de la casa, estamos a 1.50. Materiales, por favor, arquitectos. Siempre, pues, los materiales tradicionales que usamos acá es bloque de concreto, repellos de cemento, pulido, estructuras de concreto armado. En este caso, la estructura de entrepiso de la casa sí fue una losa monolítica. Lo hicimos un poquito diferente para Me gustó este para detalle. poner en práctica algunos temas en cuanto a costo, evaluar y ver para... Como era nuestra casa, pues teníamos la oportunidad de poder experimentar, ¿verdad? Adelante, arquitecta. Luego que no digan que no la deje hablar. Bueno, esta es la entrada de nuestra casa. Una puerta tipo pivot. Elegante. Esta es madera de cedro, pero es laminado, ¿verdad? Con aluminio. Queríamos una puerta alta, amplia, ¿verdad? Que diera esa sensación. Y es liviana. Como tenemos el taller de ebanistería, dijimos, bueno, madera, pero iba a quedar muy pesada, entonces preferimos hacerlo así. No es sólido No el es tablón. sólida, son de tipo tablero, ¿verdad? Sí. Excelente. Vestíbulo nos recibe y después giramos y descubrimos esta belleza de espacio. ¿Cómo inicia el proyecto? Platíquenos. Porque aquí este ventanal se abre muy bien hacia ese árbol, pero que no existía. No existía. No existía. Entonces, ¿cómo fue? La verdad que como estamos en una zona donde tenemos montaña de aquel lado, entonces pensamos y sería bueno abrirnos hacia ese lado, viendo que todo el perímetro de casas de este lugar, ¿no? Que los vecinos circundantes prácticamente estaban a un nivel y ya no iban a cambiar. Entonces decidimos hacer el ventanal doble altura. La premisa también era que ese terreno que está aledaño es un terreno particular, es de todo el complejo.
Entonces sabemos que ahí va a ir un área futura, un área de piscina y barbacoa. Entonces no va a ser una construcción alta. Entonces por eso fue la intención de abrirse con los ventanales, ¿verdad? Hacia la montaña, que el lugar donde estuviéramos, sentirnos siempre como afuera, pues que es lo que nosotros siempre nos gusta lograr en nuestros diseños, es entrar a las casas y sentirse inmediatamente conectado Con con el exterior, no desconectarse totalmente, sino que siempre conectado con el exterior. Y esta pared es pues, un detalle focal en la casa, ¿verdad? Es un pulido tipo concreto, ¿verdad? Es por fuera y por dentro, ambas caras, ¿verdad? Y lo mismo la losa, que fue un pleito con nuestros hijos. Nos decían, mami, como papi, ¿cómo van a dejar eso? Se va a ver peor. Y ustedes ignorantes. No, pero con dos papás arquitectos no se puede menos. Entonces quisimos mantener, ¿verdad? Ahí el encofrado. Se ve súper elegante, ¿eh? Sí. Si me están escuchando ahorita sus hijos, así. No, después viajamos y empezaron a verlo en ciertos lugares. Como nuestra casa, ¿verdad? Ah, fíjate qué interesante. Por eso es importante viajar y conocer, ¿verdad? Claro. Qué bonito, y se integra el espacio a todos los verdes que nos rodean, ¿verdad? Sí, Lo tenemos igual también del de ese lobby, otro lado. tenemos la vista de la grada igual con un ventanal y conecta con el otro patio. O sea, esa conexión es lo que más disfrutamos, ¿verdad? Y queríamos lograr en la casa. Pensamos al inicio que iba a ser difícil, dos arquitectos ponerse de acuerdo para su propia casa, pero fue fácil. Fue fácil, cada uno de nosotros tenía bien claro lo que queríamos y como anécdota yo le cuento a los clientes, ¿verdad? Que normalmente platicamos y todo, ¿saben cuánto tiempo diseñé mi casa? Entonces ellos piensan que nos tomó cualquier Años. cantidad de tiempo. Y sí, de repente al principio era como un poquito complicado reunir todas las ideas que uno tiene, tanto conocimiento de tanto detalle, de tanta cosa que uno quiere poner todo, ¿verdad? Pero no se puede poner toda la carne al asador, entonces fuimos como simplificando y poniendo nuestras ideas en orden, que a la hora de sentarnos, me acuerdo, fue una cuestión de una noche, ¿verdad? Que nos ¿En sentamos serio? Sí, a fue increíble. fue algo, o sea, créanme, increíble, pues que yo lo comparto, que en una noche nosotros, de ahí en adelante fue ajustar detalles, pero la idea principal salió En una noche. en una noche realmente. Qué bonito, ¿eh? Sí. Qué bonito. Sí. Es que aquí decimos de todo. Decimos que las cosas buenas toman tiempo, pero también decimos que las cosas buenas a veces salen así, facilito. Esta es una grada con estructura metálica, un toque que queríamos darle algo industrial, ¿verdad? Y madera de Guanacaste, esta es Guanacaste natural. Esa madera yo la he visto en tus videos y ustedes le llaman en México parota. Parota, Ujú. la famosísima parota. Sí. Es de las maderas más usadas, yo creo, porque Sí. son Muy bonita. muy Es bonita. muy Es bonita. color. de alguna Resistente. manera tan cara, es resistente. Así es, por eso yo creo que se usa mucho. E interesante cómo juegan también con la madera en los techos, ¿verdad? Sí. La idea aquí pues fue que nuestra estructura de ¿Qué? entrepiso en esta área de que es el pasillo de los dormitorios de la parte de arriba fuera estructura de piso, fuera nuestro detalle de cielo y cumplir esa doble función, ¿verdad? Y no tener un doble costo como hacemos normalmente, que ponemos una estructura y luego ponemos un plafón, sino que directamente nuestra madera es nuestro piso y es nuestro acabado de cielo aquí por bajo. Entonces ahí sí la madera es un tablón Sí, es Sí. un tablón de 2 pulgadas. de 2 pulgadas. Sí. Está. Sí. Ahí se nos fueron cuántos árboles. Quizá uno completo. Sí. Pero Pero- sembramos varios, así que con Eso me Eso es gusta. importante. Sí. Sí, sí, sí. Oh, qué bonito se ve. Y qué lógico se siente, ¿verdad? Porque es estructural. Sí. Porque los hemos visto como detalle estético, pero Sí. sí, es estructura. Muy- Que eso creo que debemos de concientizarnos como arquitectos, ya hacernos más racionalistas Sí. a la hora de diseñar y a la hora de construir, que nuestros propios materiales de estructura puedan ser nuestro acabado. Y muchas veces nosotros cometemos el error de hacer nuestra estructura y luego vestirla, entonces ya eso vuelve caro los proyectos. Exacto. Entonces tenemos que, creo yo, irnos moviendo a ese tema, ya de ser más racionalistas con los diseños. Y todos estos detalles son eso, ¿verdad? O sea, Sí, Sí, aquí igual,
Es un buen tramo de cielo, ¿verdad? Sí. Que se ahorró. Que se ahorró, claro. Sí. Y que se siente más amplio, fresco. Y aparte, uno ya lo encuentra estético. Sí, claro. Uno que ya viajó un poquito, ya dice, no, esto está elegante. Sí. Sí. Y la vista igual, el ventanal nos encanta, ¿verdad? Y la amplitud al patio. Entonces eso genera... Ya tenemos diseñado, tenemos hace 3 años de habernos pasado, estamos todavía en proceso de terminar la casa. Entonces, Típico de arquitecto. así funciona. Entonces tenemos este ventanal abajo, que la idea es que el mueble sea en la pared y podamos disfrutarlo más. Ahorita pues no está al 100, Pero se ve muy bien. Voy a ver el render para que así será. así será en un futuro. No, pero se ve genial. Sí. se ve eso muy nos da bonito. un poco de amplitud, la vista, nos abre la vista hacia allá, Sí. ¿verdad? Hacia el jardín aquel y sin necesidad de abrir otra ventana. Pues. Y brilla el Sí, color sí. del pasto. Sí, Sí, sí. se ve bonito. Y esta detrás es de mí, la adelante. cocina, que todavía nos falta, vamos en proceso también. ya estamos con parte de los muebles, nos falta todavía la fachada porque ahí sí estamos indecisos. Él dice madera, negro, yo digo blanco, y ahí va a tomar un poco de tiempo, ¿verdad? Pero vamos avanzando, ¿verdad? Se ve bonita la cubierta, es de madera sólida Esta es también. madera, Esta es madera. la lámina de cedro. Cedro oriental, la misma de la puerta. ¿Y qué tan resistente es para una cocina? Pues nos arriesgamos, como es nuestra casa, ¿verdad? Llevamos 3 años y la verdad no la cuidamos. O sea, aquí picamos, cocinamos y sí lo hacemos. Entonces, creo que ha sido Pues se ve resistente, bien. Sí, aquí. sí. Que de El área hecho del no es el coffee, acabado sí. final que nosotros queremos, pero era No, una se ve opción, tan mal. era una opción económica para solventar el momento, ¿verdad? Ok. La idea es que si vamos a poner una piedra, un granito, Ujú. lo que sea, pero vimos esta opción económica porque solo para ponerlos en contexto, nosotros hicimos esta casa en tiempo de pandemia. Ok. Construimos, empezamos a construir. En enero y la pandemia fue en marzo. La pandemia comenzó. Nosotros teníamos, por decir, los fondos para hacer toda la casa terminada, pero la pandemia vino a cambiar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, en el proceso tuvimos que nosotros decidir mudarnos a como estuviera la casa, ¿verdad? Y prescindir de algunos acabados, lograr terminar cosas como más básicas, ¿verdad? Y prescindir de algunos acabados para a posterior pues ya empezar a hacer cada espacio como debe de ir, sus muebles, por ejemplo la cocina con su top ya de piedra, aquí nos falta la isla, por ejemplo, ¿verdad? Sí está el espacio, pero sí tenemos este mismo detalle que vimos en otra de nuestras casas, que es la relación sala familiar, cocina, Sí. Claro. que es lo mismo, ¿verdad? Y se vuelve una conexión también con el comedor y la sala, ¿verdad? Que está como, tenemos circulación prácticamente a todo alrededor de la cocina. Está espectacular. Me encanta cómo el verde está de fondo. Sí. De fondo en todo. O sea, no se ve cielo, se ve verde casi en todas las ventanas. Sí, eso disfrutamos bastante. Buenísimo. ¿Y tenemos una recámara o qué es lo que está de este lado? No está terminado. así que Bueno, quiere ser recámara. Ok, este es el baño de visitas baño de que visitas. casi está, ya vamos avanzando. Está acabado sin muebles. ¿verdad? Exacto, falta mueble, pero ya casi. Ah, Y está muy tenemos ese bien. ventanal también que... Me gusta el detalle. Sensación, ¿verdad? Es Ujú. algo para la visita, solo polarizamos la parte de abajo, que es lo para proteger, pero en realidad es muy agradable. Entonces, Muy bien, adelante. Están en su casa. Nosotros aquí andamos de mirones. Igual también estás en tu casa. Gracias. Bueno, entonces si yo estoy en mi casa, ustedes también, jóvenes. Sí. Pásenme. así es. La escalera perfecta, ¿eh? Sí, sólida, se siente bien. Ujú. Y aquí se aprecia pues el árbol ya y el ventanal. ¿Qué es lo que tiene para soportarla, además del tablón? Además del tablón es una placa de media pulgada. Ah, ya la vi. Esta. Ujú. Y el tubo al centro. Perfecto. Y el tubo al centro, sí. Se vuelve. Estamos en proceso aquí, está el piso, ¿verdad? Que es uno de los detalles más bonitos de la casa. Piso de madera, sólida. Madera sólida. ¿Y qué tal se siente? Pues No, es que se súper. siente. Aquí corren, brincan los niños y no pasa nada. ¿Y cómo se une? ¿Con un macho hembra? Sí, prácticamente creamos 3 tableros a lo largo. Este es uno, a ver, de 3 piezas. Este es otro de 3 y otro. Entonces está
totalmente a lo largo. Ah, como si fueran vigas. Son 3 tablones piezas, ajá. ya fabricados en esa longitud. Ok. Entonces se nos dio esa facilidad por tener el taller, ¿verdad? Que podemos estar como experimentando, pero si son macho-hembra, ¿verdad? Van unidos así, macho-hembra, los 3 tablones. Se miran varios, pero prácticamente este y este es un solo. Sí. ¿Verdad? Y así. Entonces, después se unieron ya aquí en el sitio. Pues se ve muy bien, ¿eh? Se ve perfecta la unión. Sí, no, y ya tiene 3 años, pues, o sea, Sí. funcionó bien. Y la idea era que queríamos que fuera un piso que no tuviéramos que estarle dando tanto mantenimiento. Ujú. Si También. nos ves, andamos en zapatos, que tuviera su desgaste natural, que no tuviéramos que porque es madera tenemos que andarla cuidando, por eso el acabado mate, Ujú. y que se viera lo más natural posible también, ¿verdad? Que no requiriera tanto mantenimiento, Tanto cuidado, porque tanto cuidado. somos de familia y todo, entonces eso de, "Ay, no suba la grada, cuidado, no Poquitos queremos". zapatos, entonces, Claro. Sí, se alinean perfectamente a la escalera. Sí. Tenemos 3 habitaciones. Esta es la del varón. Igual tenemos nuestras ventanas que nos gusta hacer en la parte superior y tenemos el árbol ahí que Está nos muy permite, bonito, sí. Y aquí Perfecto. tenemos igual ventanales grandes, ahí tenemos el árbol. Claro, ese árbol también lo plantaron ustedes. Ese sí existía, es el único. Aquel grande, este sí. Este sí. Vamos de sembrar, Ok. y va creciendo. Dimensiones, Bosch, por favor. Esta aquí, Sandra. 75 por... Sí. 375. 365 por 375 es esta habitación. Libres, ¿verdad? Sí, Sin el closet. sin el closet. El Sí. closet Perfecto. lo Sí. Y integramos. acomodan que- 2 camas, ¿verdad? Sí, Que eso está exacto. bueno. Pues esta cama, ahorita tuvimos una visita y se dio. Se acomodó. Normalmente pasa arriba esta cama, Ujú, pero pero ahí se está. acomoda, pues, o te da todavía la dimensión del dormitorio, te da para poner 2 unipersonales también perfectamente. Interesante. No, es que la ventana con el árbol ya se El ve como- árbol, sí. Ahí. Y el Increíble. closet, ese sí lo fabricamos nosotros, lo diseñamos. Este es melamina. Ah, se ve bien el nicho. Sí. Ese nicho sí queda así. Sí, No, ese también le queda falta- abierto. La idea es Ah. que para que mi hijo tenga algunas camisas especiales ahí. Ahorita he metido otra, ¿verdad? Pero Ok, ok. él juega fútbol, entonces tiene su primer camisa de cuando jugó en Ah, el ya, equipo ya. que era pequeño, su actual camisa del uniforme que juega. Entonces, para cosas ahí especiales ese nicho. Luego, pues tiene sus puertas corredizas. Estamos fabricando nuestros propios llamadores, ya no estar que resalten tanto, sino que detalle, madera, pintado o aluminio, entonces también da ese acabado diferente. Se ve Y no elegante. los mismos llamadores que vemos en todos lados, ¿verdad? Sino Y que aparte usamos también el parte del hasta, superior. hasta el cielo para usar como maletero la parte superior y sacarle más provecho a la altura del closet. Claro, claro, claro. Perfecto. Seguimos con las puertas pocket o Pocket. corredizas, ¿verdad? Como Perfecto. estas son igual laqueadas en blanco, tipo tambor, muy livianas, y el detalle del vidrio para dar algo, un diseño De de nuestra transparencia. casa. Y comparten el baño, me gusta Sí. eso. Exacto, sí. Fíjense, buenísima la distribución, ¿no? Las puertas enfrentadas, el lavamanos de todo el ancho del muro. Ah, y aquí se queda sanitario. ducha con regadera. Un buen ventanal también que disfrutan. Perfecto. Perfecto, perfecto. Y este resaque, bueno, ahorita lo vamos a ver. Sí. La idea aquí en el baño, al ser de doble función, ¿verdad? Que lo usan los 2 dormitorios, las niñas y el varón, es a futuro tener aquí una puerta de vidrio templado, Ok. ¿verdad? Para que siempre nos permita la entrada de luz y que se pueda usar de manera independiente. O sea, puede haber alguien duchándose o en el sanitario, o puede haber alguien lavándose los dientes, o 2 al mismo tiempo usándolo y siempre el que está aquí con privacidad. Pues ahorita, pues, por temas de que no hemos fabricado esto, tenemos esa cortina. Ujú. Está- Tenemos las duchas, pues tenemos sin bordillo, que creo que eso nos da cierta amplitud en el baño también. Ah, ok. Excelente, sin nada de escalón. Nos da amplitud, pero lo que nos ayuda a que aunque sea compacta la ducha, no salpique el agua hacia afuera, es que la ducha es de cielo.
Excelente. Eso lo hemos ya puesto en práctica en varias casas y nos ha funcionado muy bien. Esa es una muy buena idea, ¿eh? Así no tienen que estar Sí, Sí. peleando por el agua. Sí, sí, sí. Ah, ok, dale. Ok. Primero nos recibe el vestidor y ya después la habitación. Muy bonita, ¿eh? Muy amplia. Esta es un poco más grande, ¿verdad? Sí, sí, claro. Inicialmente querían 2 camas y después dijeron, son 2. No, vamos a compartir. Entonces le pusimos una cama queen, tamaño queen, y ellas duermen juntas. Sí. Abajo tienen para invitados, tienen su gaveta con su colchón, ¿verdad? Increíble. Y ahí falta un detalle en toda esa ventana. La idea es que va a llevar como una banca, que es un gavetero, allá va a llevar su tocador y arriba un mueblecito para guardar. Entonces prácticamente la ventana se va a ver como ennichada. Qué bonito, qué bonito. Sí, ese efecto es en los 2 dormitorios, ¿verdad? De igual manera, la banca y el mueble superior. El mueble completo. Sí. Sí, Me gusta la ventana, ¿eh? Ya. sí, ¿verdad? Sí. Que Le da una muy buena vista. al entrar es una sensación de amplitud. Un cuadro Bonito. natural. Ahorita pues por el calor nuestras montañas no están tan verdes, pero normalmente es más bonito. Es todavía ver. más verde. Sí, más verde, sí. La recámara. Y aquí pues la mayor atracción de nuestra habitación es este ventanal, la verdad, algo que soñábamos, levantarnos y poder ver esto. Qué bonito. Es precioso. Aquí los pájaros, como estamos cerca de la montaña, vemos cantidad de pájaros, de colores, todo es lo que más disfrutamos, realmente. Ahí, con esta visera de concreto, nos ayuda al asoleamiento, ¿verdad? Porque tenemos un gran ventanal, entonces logramos proteger bastante del sol. Y el árbol, pues fue claro, al principio, primer año fue más fuerte, ¿verdad? El sol. Pero ahora ya no, la verdad, y abrimos las ventanas igual eso, y una ventilación cruzada y lo disfrutamos. Claro, porque tienes 3 ventanas Sí, aquí, ¿verdad? tenemos esta puerta. Ajá. Hay momentos que no está tan fuerte el calor, ¿verdad? Y estamos con ventilador y ventanas abiertas y esa puerta, y aquí se siente como que Una estás en brisa. una terraza abierta. Sí, Sí. perfecto. Tenemos el detalle de tragaluz en el cielo. Los desfases, haciendo eficiente el espacio. Lavamanos también de madera, muy bonito. Y todo con ventilación cruzada. Y la ducha, sí, eso era algo que queríamos, con ese ventanal. Excelente. Y ese también tiene cortina. Sí, la ponemos en la Para noche, mañana. pero en el día. Noche, porque en el día no nos miran. Muy bien. No, está excelente. Claro, no hay que encender tanto la luz, ¿verdad? Ajá, sí. Pero fíjate que ya lo he visto en el día. Sí, ya cero comprobado. problema, full privacidad. Lógicamente, para no sentirnos tan expuestos, pues vamos a crear un jardín en esa parte de ahí, ¿verdad? Ujú. Para crear un poco más de privacidad, pero la idea es eso, tener una especie que aquí he estado diseñando, si ponemos unos louvers hasta cierta altura para en la noche y solo cerrarlo, estamos todavía pensando cuál va a ser la idea para la noche, porque en el día Nada. no tenemos problemas. Claro, claro. La idea igual aquí, esto casi ni lo usamos, más bien lo pusimos al principio, que era lo que te decía, que nos funciona súper bien la ducha, que más bien creo esto lo vamos a quitar porque aquí no llega Ujú. nada. No llega de agua. nunca. Ya no. Sí, se concentra en esa parte. Y ahí tenemos el árbol, el otro árbol, ¿eh? Lo disfrutamos ya. Ese también lo sembramos hace 2 años y ya estamos disfrutando. Logramos tener este tercer nivel. Como vamos a tener ahí, va a ser una sala familiar con un sofá cama que va a funcionar como dormitorio de visitas, Ok. pero también va a ser un área como para barbacoa. La idea es aquí tener una mesa y aquí ya tenemos todas las previstas para dejar nuestro mueble, el grill, el lavatrasto. Sí. Quedó Entonces, perfecto. sí. Muchísimas felicidades. Es un gran proyecto. Sí. Arquitectos, muchas gracias por compartir su casa, la casa para ver al árbol. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Cuáles son las redes sociales? Nuestra empresa es N+N Arquitectura, las redes sociales en Instagram como nos pueden encontrar como N+N Arc, y nuestra empresa de muebles se llama N.Muebles, también en Instagram, en Facebook, ahí nos pueden encontrar. Excelente. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, arquitectos. Y muchísimas gracias a ustedes que se quedaron hasta el final para ver esta gran casa. Estamos aquí en San Pedro Sula, Honduras. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto, jóvenes.